Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos aquí en Colombia, buenas tardes en Miami y en todos los lugares donde nos están escuchando y nos están viendo. Mi nombre es Santiago Díaz Benavides, yo soy el editor encargado del área de ficción en Palabra Libre. Hoy estamos aquí para asistir de manera virtual, como viene siendo costumbre en estos tiempos, a la presentación del libro Polaroid, Cuentos de un Ciudadano del Mundo. Esta es la primera publicación que trabajamos con el autor venezolano Jeremías Lawson. Él es una voz bastante potente que llegó a nosotros por azar y que esperamos que los lectores logren descifrar y disfrutar tanto como nosotros lo hicimos. Hoy nos acompaña, además de Jeremías, em, Andrés Mauricio Muñoz. Él será la persona que converse con Jeremías acerca de este libro de cuentos. Voy a introducirlos un poco. Andrés Mauricio Muñoz es un escritor colombiano nacido en Popayán. Fue director y escritor de la desaparecida revista Aceite de Perro, que dirigían junto a escritores como Carolina Cuervo, Juan Fernando Incapié y el editor Esteban Incapié. Es uno de los autores hoy por hoy, yo puedo decirlo, con más trayectoria en el género del cuento que la literatura colombiana contemporánea de hoy nos exhibe. Andrés Mauricio Muñoz es autor de Un lugar para que rece Adela, es autor también del libro Hay días en que estamos idos, de la novela El último Don Juan, y bueno, recientemente ha estado sonando mucho con Las Margaritas, seguramente ustedes lo tienen en la retentiva. Jeremías Lawson, nacido en Argentina, de padres venezolanos, criado en Venezuela, es escritor, poeta y cantautor. Él reside actualmente en Miami. Él asume la nacionalidad venezolana que le corresponde por derecho de sangre, la cual permea gran parte de su trabajo. A los 20 años se traslada a la ciudad de Miami, como ya lo decía. Ahí es donde vive y desarrolla su obra. Este es su primer libro. Los dejo entonces con Andrés y con Jeremías. Bienvenidos. Santiago, qué gusto saludarte. Lo ¿Cómo mismo digo, estás? Jeremías. Y Todo Hola Andrés, bien, por todo Santiago, bien, hola supuesto. Andrés. Jeremías, ¿cómo Hola están? Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto también, qué gusto verlos. Lo mismo les digo, qué chévere estar reunidos acá para hablar de este Del... magnífico libro de cuentos de Jeremías. Wow, caramba, gracias Bueno, por lo que me yo me toca. voy a retirar, los voy a dejar a ustedes dos solitos conversando. Nos vemos al rato. Dale, Santi. Vale, perfecto. Santi salió como que, Bueno, ajá, lo dejo ahí a ustedes. sí, como Resuelvan. que voy a dejar esto por acá y me retiro muy lentamente. Correcto. Bueno, Jeremías, bueno, un placer estar acá presentando tu libro. Gracias, Eh, Andrés. pues para mí cuando las personas de Palabra Libre y me buscaron y me dijeron que querían que leyera un libro de cuentos de un autor que en este momento, pues si no me sonó el nombre, me dicen Jeremías Lawson, eh, me dijeron que leyera el libro sin ningún tipo de compromiso y que si estaba de acuerdo, si me gustaba el libro, si sentía que el libro tenía potencial y aceptaba escribir un prólogo, pues estarían encantados. Yo, digamos que en un principio, yo este tipo de tareas las recibo siempre con alguna reserva, porque digamos que en general a veces son peticiones incómodas, o sobre todo para alguien con la personalidad que tengo yo, son peticiones incómodas porque cuando alguien quiere que tú hagas la presentación de un libro, que escribas un prólogo, una contraportada, digamos que tú asumes de alguna manera como una responsabilidad y tú no sabes en ese momento si te va a gustar el libro, si no te va Claro, a gustar, si te engancha, si no te engancha. ciertamente. Entonces, me ha sucedido que cuando no he logrado una conexión con el libro y debo decirle a las personas o decirles a las personas que no quiero escribir el prólogo, que no quiero escribir la contraportada, pues digamos que lo hago por un acto de sensatez y de responsabilidad pues conmigo mismo,
pero igual no deja uno de sentirse mal, porque las personas han Claro. trabajado en su libro y digamos que ya como que la tarea ya no recae del lado de ellos. Entonces, digamos que recibí esta tarea con un poco de reserva, pero desde el primer momento que empiezo a leer los cuentos, como que me empezó a invadir esa tranquilidad, porque dije, bueno, al menos una pena no voy a pasar, porque el libro parece ir muy bien, marchar muy bien, porque se da cuenta uno que hay un autor interesado en construir personajes, interesado sobre todo, que es algo que a mí particularmente me gusta muchísimo, y es interesado en contar historias, ¿ya? Que es algo que siento que en términos generales de alguna manera se ha perdido, ¿no? A veces ponemos nuestra mirada en una atmósfera que está bien y un relato puede estar perfectamente construido alrededor de una atmósfera, alrededor de la solidez de un personaje, y también es completamente válida esa aproximación, pero digamos que de alguna manera se ha perdido que el relato esté concentrado en contar una historia, y yo siento que lo que hay principalmente, y por eso lo decía así en el prólogo, atrás de esa voz de alguien que no conocía, que era Jeremías Lawson, principalmente hay alguien convencido de que quiere contar una historia. Entonces, en primer lugar, pues para no extenderme acá, hablando, quisiera preguntarte que nos cuentes un poco de la génesis de este libro y sobre todo de cómo llega Jeremías Lawson a querer contar historias, cómo es esa aproximación de Jeremías a querer contarlas y a querer escribirlas. Con esa pregunta empezaste, ¿ah? Con esa recta de 90 millas que decimos nosotros los peloteros. Bueno, primero déjame empezar por Ujú. agradecerte, por supuesto, Andrés. Es una cosa que ya he hecho en privado, pero no puedo comenzar esta interacción contigo Ujú. sin contarte de nuevo lo inmensamente agradecido que estoy, porque entrar en este género, en el género del cuento, contigo, con el espaldarazo que le diste, que le has dado al libro, poniendo tu nombre y el prólogo tan hermoso, además, y emocionante, porque cuando lo leí te confieso que realmente palabra a palabra se me fue calentando el corazón. No sabes lo agradecido que estoy, y siento que proyecto que se llama Polaroid es como un barco que zarpa hoy y que has sido tú quien le dio con la champaña en la popa o en la proa, no sé exactamente dónde es, para que el tipo viajara bien, ¿no? Así que por ese lado siempre estaré eternamente agradecido contigo, Andrés. Por otro lado, la génesis del libro es una especie, son esos accidentes de la vida, esos accidentes afortunados. Yo nunca me imaginé que iba a escribir un libro. Yo vengo del género canción, quien me conoce sabe que, bueno, yo soy cantautor, y cuando uno es cantautor está precisamente contando historias, por supuesto con las limitaciones métricas y de melodía que tienen que ver también con la música, pero el texto es muy importante cuando eres cantautor, contar una historia, desarrollar un personaje, e inclusive es muy difícil porque, por ejemplo, en un libro tú tienes infinidad de palabras y de páginas para poder contar tu historia. En una canción tienes 4 minutos, en 4 minutos tienes que hacer inicio, desarrollo y final. Pero empecé a escribir, Alejandro Dolina, que es uno de mis ídolos en la escritura, dice que, como he sabido, los hombres hacemos todo con el pretexto de conquistar mujeres. Y es cierto, yo empecé a escribir creyendo que con eso iba a conquistar a una chica que al final se terminó yendo con mi mejor amigo. Que está bien que sea así y debe ser así porque ahí hay una historia, ¿me entiendes? Entonces empecé a escribir ciertos cuentos, no pensando nada. Yo tenía un blog y ponía mis cuentos en el blog, pero sucedió que mi abuelo en Venezuela, mi abuelo que en paz descanse, comenzó a leer esos cuentos que yo estaba poniendo en mi blog. Y mi abuelo era y sigue siendo un personaje en mi vida a quien yo primero amaba mucho y amo mucho, y que además admiraba mucho porque él también escribía, entre otras cosas, y me escribía y me decía: Jeremías, he estado leyendo tus cuentos y seguramente tienes algunas cosas aquí y allá que yo haría distinto, pero están muy bien. Y entonces que mi abuelo me diga eso para mí era como que wow, ¿no? Eh, eh, emocionar a tu papá o a un familiar cercano, ¿me entiendes? Y eso para mí también fue importante. Entonces yo pensé, bueno, si mi abuelo piensa que están bien, han de estar bien. Y así entonces me fue imaginando otras situaciones, otros personajes. Y cuando fui a contar tenía 20, 16, 17 cuentos. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si hago un libro, no? Y así nació el primer intento de hacer un libro. Y luego ocurrió que la fortuna también, porque hay ciertas cosas en la vida que nacen de la fortuna, me trajo a Palabra Libre, y nuestra amiga en común, Catalina, pues también sintió eso, ¿no? Que yo había plasmado ahí en esos cuentos algo interesante. Y enos aquí
tanto tiempo después hablando de la salida del libro. Es tal día como hoy. Así que esa es la génesis. Yo escribí porque como accidente realmente. Y aquí estoy ahora, un año luego, diciendo que tengo un libro y contándotelo a ti, Andrés Mauricio Muñoz. Te podrás imaginar lo surreal de esto, ¿no? Ujú. Qué bien, qué bien. Y Jeremías, y bueno, y una de las cosas que yo siempre me pregunto cuando leo un libro de cuentos, cuando leo una historia en general, un relato, es cuáles son esos mecanismos que se activan en la mente del autor, en la mente del escritor, que lo llevan a escribir esa historia. Ahora, cuando yo decía que en tus cuentos se ve una vocación y una convicción por querer contar una historia, es porque en realidad así es. Pues, recuerdo en este momento el cuento yo soy muy malo y para los títulos, pero el cuento de un escritor que se siente presionado por la editorial a la que pertenece para completar dos cuentos más del libro que tiene que publicar y llega a un pueblo buscando la inspiración y sobre todo buscando que ahí en ese pueblo Víctor Hugo escribió una de sus últimas obras y él llega a ese pueblo y de las primeras cosas que se da cuenta es que cada que llueve en ese pueblo, porque lo escucha en un bar, le dicen, no, en este pueblo llueve cada que Juan el pescador está cortejando a su amada. Correcto. Y ahí empieza a escuchar una historia alrededor y de esto. Yo digo, bueno, ¿cuál fue ese mecanismo que llevó a Jeremías como a pensar en ese cuento? O el payaso que va por las calles diciéndoles a las personas o tratando de hacer una transacción con ellos, me das una moneda y soy capaz de hacerte reír, ¿ya? Es Sí. decir, ¿cuáles son esos mecanismos que se activan en tu mente para escribir un cuento? ¿Es una imagen? ¿Es tu mente produciendo esas historias? ¿Es lo que escuchas? ¿Es lo que ves? ¿Qué es exactamente? Bueno, de entrada le diste bien a los dos títulos. Uno es Juan el Pescador y otro es El Payaso. Ok, Muy, muy bien. bien. En el caso de Juan el Pescador, ese cuento tiene, yo lo quiero mucho, puesto que eso realmente nace de una canción que yo escribí con 17 años. Y Ujú. yo quisiera poder decirte, Andrés, cómo escribí yo eso con 17 años. Porque debe haber ocurrido, no lo recuerdo, pero debe haber ocurrido que el proceso creativo fue, ¿qué tal si hay un personaje que va al mar y de repente en el mar se da cuenta que hay una sirena, hay una mujer, y la mujer lo hipnotiza y él entra dentro del mar, ¿no? Y esa es la canción, la historia dentro de la canción es hasta ahí, ¿no? Lo que le ocurrió a ese sujeto que entró en el mar persiguiendo a esa sirena. Entonces cuando lo quise llevar a cuento dije, bueno, ahora tengo que crear el contexto detrás de esto, ¿no? Entonces, bueno, inventé ahí, mi cerebro empezó, que es como ocurre, para contestarte directamente. ¿Qué hago? ¿Cómo cuento? ¿Cómo creo un contexto que le dé bases para armar este edificio? Y entonces, bueno, ha de ser que un escritor se fue a esta isla, en el libro es Guernsey, que es una isla que queda en el canal de entre Francia e Inglaterra, persiguiendo tratando de escapar de sus fantasmas y tratando de escribir sus cuentos también. Y entonces ahí se entera de la historia de Juan el Pescador, cómo entraba en el mar, todo ese cuento que además dentro de ese relato ocurrió hace mucho tiempo. Entonces preguntándole a los locales cómo ocurrió eso. Quisiera poder contestarte cómo llegué yo hasta ahí cuando se sembró la semilla. No lo recuerdo. En el caso del payaso, ocurrió con los tres globos rojos. Recordarás que en ese cuento hay una escena donde este personaje que se encuentra con el payaso ve a tres globos rojos y esos globos rojos le recuerda a su amada. Y fue así, yo venía caminando por la calle y vi a tres globos rojos flotando. Fue suficiente. Ahí se prendió. A ver, hablar de musas es casi imposible. Nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe por qué son tan caprichosas, nadie sabe por qué llegan para unas personas sí y para otros no. Yo lo que sé es que cuando vi esos globos dije, aquí hay una historia. ¿Cómo creo una historia alrededor de estos tres globos rojos? Después ocurrió que le dije, bueno, ha de ser, viste, la misma, ¿no? Ha de ser que una persona venía caminando muy molesta por la calle y estando molesta se encontró con un payaso o un tipo que hacía de payaso y el payaso le dice, a cambio de una moneda te saco una sonrisa. Y entonces ahí junté y le hilvané una cosa con la otra. Pero realmente el proceso creativo no siempre es igual y estar en esta situación es un poco complicado para mí porque yo estoy aquí sentado queriendo preguntarte a ti cuál es tu proceso creativo, cómo lo haces tú, porque varía y siempre es distinto y estoy casi convencido de que me contestarías lo mismo, nunca es igual, nunca es una cosa que... Una historia puede nacer del humo del cigarrillo,
Una historia puede nacer de algo que viste en una película. Yo tengo otra historia que la tengo por ahí guardada, que nace de haber visto Malena, la película con Mónica Bellucci. Entonces vi la película entera y de ahí nace un relato. Y hay relatos que nacen de haber visto tres globos rojos flotando por el cielo, ¿no? Y eso es lo Claro. bonito de la creación, que es que no... Y lo hermoso que hay dentro de ese canvas blanco, que no es fórmula, no existe una fórmula. Yo no puedo sentarme a... Ahora voy a escribir una historia. No funciona así para mí. Algo ocurre en mi cabeza que me dice, ahí hay un cuento. Lo que es que estamos atentos. No es como pescar. Tú estás ahí con tu anzuelo tratando de pescar una historia, tratando de pescar un personaje. Cuando pase tienes que engancharlo, porque yo estoy convencido de que si no lo enganchas tú, lo engancha alguien más. Claro. Y antes de contrapreguntarte algo, solo para recordarles a las personas que están conectadas, cuando tengan una pregunta la pueden poner en el chat, que aquí las vamos a ir guardando y en algún momento le vamos a dar paso a las preguntas del chat y para que las respondan, ¿vale? Bueno, hice una contrapregunta y listo. Entonces, algo que ves, algo te lleva a suponer algo tal, ¿y qué tanto tiempo pasa entre ese momento en que esa imagen te impacta o esa suposición y te sientas a escribir? Es decir, te sientas a escribir o empiezas a pensar en esa historia, darle muchas vueltas hasta que ya es imperativo sentarte a escribir. No me siento a escribir hasta que no tengo la historia en el CPU acá arriba. Ok. Hasta que no tengo por lo menos la idea de a dónde va, quién es el personaje, qué le ocurre, cuáles son los personajes que podrían ser parte del cuento. Hasta que no tengo Ujú. por lo menos esa base, no es momento de sentarse a escribir. Ahora ocurre que una vez que te sientas a escribir empiezan a aparecer otros personajes y empiezan Claro. a aparecer otras situaciones. Pero por lo menos lo básico. Este señor que viene caminando por la calle, ¿qué le pasa? Bueno, le pasa que él viene muy molesto. ¿Por qué? Por esta situación y por esta situación. ¿Y qué le ocurre en la calle? Se encuentra con Ujú, un payaso. Y ahí entonces me siento, ajá, ¿y cómo termina? Porque esa es la otra ujú. cosa. Tú decías cuando comenzamos que yo tenía una vocación de escribir, de contar la historia, y eso tiene que ver con mi gusto personal en la literatura. A mí, por ejemplo, y sé que mucha gente me cortará la cabeza por decir esto, no me gusta mucho esa literatura que es muy rusa. Chekhov la usa mucho de los finales abiertos, ¿no? Donde el lector interpreta el final. A mí esa parte de la literatura confieso que no me gusta mucho. Me gusta más el final cortasiano, cuando Cortázar te dice una historia y la última línea te destruye el corazón. Eso me gusta mucho más. Pero eso requiere que tenga un final, y que el final te lo dé el escritor. Y por eso en mi gusto personal, eso por supuesto me dio la herramienta para yo, a la hora de contar una historia, querer contarla completa, querer contarla, que tenga su inicio, su desarrollo, sus situaciones y contar el final. Claro. Eh, eso. Ok. Y bueno, y hay otra cosa y que me llama la atención, yo siempre cuando leo una colección de cuentos, como que trato de buscar una mirada subyacente, como patrones en común, que son transversales a la mirada del autor en los diferentes textos. Y entre Ujú. las anotaciones que hacía y de tu libro, una de las que me llamaba y la atención es que yo había puesto que encuentro personajes desentrañando misterios, ¿ya? Y no solo personajes desentrañando misterios, sino que también veo y personajes enfrascados en una reflexión que en algunos casos se le convierte como en algo cíclico y piensan y meditan alrededor de eso. Es decir, veo personajes desentrañando misterios. Incluso hay un personaje que es un doctor, que son dos cuentos similares, vidas pasadas Vidas o vidas pasadas. anteriores, Vidas en pasadas. donde él, mediante algún mecanismo de regresión, trata de comprender cosas del presente de las personas, pero buscando la explicación en lo que pudo haber sucedido en otra vida. Es decir, siempre veo personajes como esmerados en eso, en desentrañar un misterio. Quisiera preguntarte, como qué papel juega en tu literatura o en tu propio interés y como narrador eso, la búsqueda del misterio, la búsqueda de lo que no se comprende. Sí, tú sabes que en la literatura dicen que no está bien que se note el autor dentro de los cuentos, ¿no? Ujú. Sin embargo, es casi imposible que uno se escape de eso. Y eso tiene que ver con mi personalidad. Yo soy una persona muy introspectiva, que estoy constantemente pensando. Cuando digo que el hombre del mismo cuento del payaso viene caminando por la calle viendo la acera y pensando, ese casi soy yo. Entonces, era casi inevitable que por lo menos en esta recopilación de cuentos, todos fuesen personajes introspectivos, todos fuesen personajes que estuviesen buscando una respuesta a algo, todos fuesen personajes que estuviesen inclusive buscando algún tipo de moraleja sí, de respuesta emocional a un conflicto que llevan por dentro.
Y eso se fue colando de cuento en cuento. Sin embargo, estoy consciente de que es una cosa que yo quisiera que no fuese siempre así. Se dio el caso en esta colección de cuentos, pero eventualmente quiero poder también hacer lo que hacen los fotógrafos, mirar hacia afuera. No mirar tanto hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Qué hay afuera? ¿Qué cuentan los árboles? ¿Qué cuenta el cielo? ¿Qué cuentan las estrellas? ¿Qué cuentan esas cosas? ¿No? Por supuesto que esas cosas también se encuentran en el libro, pero tú lo has dicho muy bien. La línea, digamos, el común denominador entre todos esos personajes es que están constantemente con un conflicto emocional, queriendo resolver un conflicto emocional que lo desarrollan y lo piensan ellos hacia sí mismos. E incluso en uno de tus cuentos, ya no recuerdo en cuál, hay una frase que me parece que tiene mucha fuerza, donde uno de los personajes dice algo así como que sostiene con el destino una amarga discordia. Y yo Sí. siento que en general estos personajes, en general todos sostienen con el destino una amarga discordia. Y sobre todo porque hay también unas reflexiones muy puntuales al tema del hubiera, que es un tema que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención. El hubiera, ¿qué habría pasado de optar por este camino y no haber desechado este otro? Es decir, siento que esos personajes están ahí como cuestionándose constantemente el porqué de las cosas que les están sucediendo, ¿no? Tienes toda la razón. Y te confieso que yo no me había dado cuenta hasta que lo acabas de decir. Pero es Ujú. completamente cierto. Es así tal cual lo describes. Digamos que parte de ese común denominador es, entre ellos, es por qué este paso y no este. Por qué esta opción y no esta otra. Y yo creo que esa es la vida misma, pero confieso que ese soy yo. Esa es la marca de Jeremías Lawson dentro del libro. Esa es mi conflicto interno también como ser humano es ese. Y se me pasó para el libro también, te lo confieso en este momento. Pero me parece que está bien porque Sí, los conflictos emocionales crean buenas historias, ¿me entiendes? Y ahí están. claro. Y otra cosa, como Pero ojo, parte, perdona que te interrumpa. Ahora te pongo la cámara yo a ti. En tu libro que estoy leyendo, que es fantástico, pasa exactamente lo mismo. total, sí, total. Y es que es justo y lo que iba a mencionar hace un rato y que no desarrollé completamente y la idea. Eh, a mí me gusta esa clasificación que hacen cuando dicen que hay libros con cuentos y hay libros de cuentos, y donde explican que libros con cuentos es esa recopilación que uno hace como que, oiga, tengo acá un cuento por acá, un cuento por acá, ya tengo 10 12 suman 80 páginas, listo, vamos a publicar el libro. Esos son libros con cuentos que digamos que hay ejemplos en la literatura de libros maravillosos que son eso, con cuentos, pero a mí siempre me ha gustado más esa idea del libro de cuentos donde hay una mirada común, donde hay Claro. una mirada que subyace, una preocupación, que uno Sí, dice, claro, aquí el autor tiene una preocupación por este tema y lo pone aquí y lo pone acá, y uno siente que entre todo te empieza a armar un Lego, y ese Lego que correcto. arma te va desvelando una figura y al final tú dices, claro, lo que sale aquí, como esas figuras que te ponen a ti, te dicen que ese mirándolas y tú las miras y empieza a Hasta que emerger algo de aparezcan. adentro y tú dices, Ciertamente. claro, ahora tiene todo sentido. Y claro, a mí me gusta mucho no solo hacerlo en mi propia literatura, sino que disfruto cuando encuentro libros así. Por Mm, ejemplo, uno de los puntos en común que yo veía ahí en tus cuentos es justamente, por ejemplo, el tema de cómo el paso del tiempo, ¿no? Hay un cuento específicamente donde habla de los mecanismos del reloj, ya, y esta persona que tenía un control sobre el tiempo y todo eso, el pero relojero. sobre todo el tiempo desde la perspectiva de, hay por ahí un profesor que ya no es capaz de hacer reír a sus alumnos o de enseñarles como les enseñaba, que ya están presos en un cuerpo cuya fisonomía los muestra viejos, los muestra abatidos, con Mm, caminar lento, pero por dentro todavía tienen ese entusiasmo y esa vehemencia por sí, querer enseñar. Y de hecho creo que el personaje es así, un personaje que se va a tratar de redimir a una persona que siente que su función en el mundo ya desapareció porque se encuentra apocado por los años. Creo que esa es una preocupación también que hay en tus cuentos. sí, bueno, porque eso tiene más que ver con la metafísica. Yo entendí hace mucho tiempo, hablando de tiempo, valga la redundancia, Ujú. que el tiempo se acaba. Y eso es una cosa cuando uno está muy, muy joven que no se da cuenta. Inclusive hace poco leí una frase que me destrozó, que es que dice, parafraseo, dice, el problema es que creemos que tenemos tiempo. ¿Me entiendes? Y entonces, por Ujú. supuesto, ese conflicto también interno conmigo mismo era inevitable que pasara para el libro. En ese cuento que se llama El relojero,
la angustia de la persona que se encuentra, que no, ni siquiera se encuentra porque lo ve de lejos. Recordarás que el relojero estaba sentado allá en una Mm, esquina y esta sí, persona lo ve de lejos y empieza él solo a inventarse su novela en la cabeza mientras lo veía allá. Inclusive, no quiero contar el final del cuento, pero inclusive no habla nunca con el relojero. Él sacó su propia conclusión a partir de lo que él fue creando, ¿no? Pero en efecto, sí, en efecto, el tiempo es el elemento del tiempo, es fantástico para contar historias. Y si le vas a dar un toque de angustia a una historia, el tiempo funciona perfecto para eso, aun cuando la posición del relojero era otra que no voy a contar ahora, no voy a hacer el spoiler de la historia. Pero me claro. encanta que lo hayas visto de esa manera porque es uno de mis cuentos favoritos dentro del libro. Sí, 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 ese Sí, cuento me gusta mucho. Y hay otro elemento y que también es fundamental en tus cuentos y que de alguna manera en lo que has mencionado acá en esta conversación y lo sacaste a relucir también y es el amor como una posibilidad ajena, ¿no? Siempre como el amor, pero como eso algo que, como esa posibilidad que es para los demás, pero que no es para mí, ¿ya? sí, Es decir, como que aparece de manera tan y tangencial no entrando a trastocarlo todo de manera abrupta, pero que está ahí, ¿no? Como una sombra insidiosa, da esa posibilidad de ese amor esquivo, de ese amor que nos elude, de esa amada, de sí, esa de la mujer. amada lejana. Es que, bueno, si vamos a hablar de conflictos, uno de los conflictos más antiguos es el amor imposible, ¿no? Es Romeo y Julieta de alguna u otra manera. Es esa mujer que añoras y que amas, o en el caso, mujer u hombre, que Ujú. no está al alcance. Inclusive es parte de nuestras vidas, casi todos tenemos un amor imposible, pero que fue imposible porque estaba lejos o porque sus padres no querían o no porque no se amaran, ¿no? Y en la literatura está plagada de ese amor. E inclusive la literatura de principios del siglo pasado, casi toda habla de eso realmente, ¿no? De los amores imposibles. Y por supuesto, cuando uno, lo hermoso, y seguramente coincidirás conmigo, lo hermoso de sentarse frente a una hoja de papel es que cualquier cosa puede pasar allá adentro y realmente uno puede salirse de uno. No tienes que ser Jeremías Lawson, puedes ser el tipo que añora a una amada que no está más, puede ser el tipo que habla con un relojero, puede ser, inclusive puede ser hasta mujer, porque en algún cuento, creo que es en Vidas Pasadas 2, correcto, el personaje principal es mujer y me tocó entonces ver, tratar en la medida de lo posible de acercarme, por supuesto, de una forma lejana, a cómo pensaría una mujer en esa situación, donde inclusive hablo de la violación dentro de ese cuento. Ella en su vida pasada era como un beduino violador, ¿cierto? No, ella era la recipiente de un beduino violador, ella era la Exacto. violada. Ah, Entonces, ella era la violada, ella sí, era la señor. violada. Entonces, por supuesto, me tocó sentarme y decir, bueno, ¿cómo cuento yo esto? Elocuentemente, pero además con cuidado, ¿no? Porque, por supuesto, no es una cosa que es experiencial. Yo nunca he pasado por una cosa así. No podría, puesto que no soy Ujú. mujer. Pero una vez más, lo hermoso de sentarse a escribir es que cualquier cosa puede pasar. Puedes contar, puedes irte de viaje, puedes ser mujer si tienes ganas, puedes ser multimillonario si tienes ganas, ¿me entiendes? O sea, no hay límites a la hora de usar la imaginación. No estoy diciendo nada nuevo, pero eso es parte de lo hermoso, ¿no? Y en efecto, sí, probar diferentes sombreros a ver cuál me queda a la hora de escribir. Claro, y tú mencionabas al comienzo de tu rol dentro de la música, que también es bien latente en tus cuentos. Recuerdo en este momento el cuento de un músico, tiene como una banda, Eh, y pese a que tiene conciertos y maravillosos, o que siente que la sacó del estadio, lo que sea, digamos, algo no funciona bien, y cuando regresa a su casa en el vagón del metro, creo que en New se York, encuentra con un hombre que lo acecha y lo persigue, pero es desde el pasado, ¿ya? Y correcto. veo a esa imagen del músico y veo la angustia del músico con las pesadumbres propias, pues, de las personas que quieren usar la música como mecanismo de expresión, pero también como mecanismo de trascender. Y lo Sí, veo también en un cuento donde hay, pues, yo para los títulos soy muy malo, pero es como una especie de circo, pero no son circos con payasos ni nada de esas cosas, sino que son circos con bandas musicales y un sí, personaje se acerca ahí y ve sí. a una mujer completamente que lo embruja completamente. Entonces, siempre veo como la presencia de la música ahí como un elemento importante. Claro, esa era la más cercana, pues, puesto que yo vengo de ese palo, del palo de la música. El primer personaje del que hablas, esa historia se da en Nueva York y con quien se consigue en el metro de New York yendo de un lugar a otro es con un fantasma, ¿no? Que viene del Sí, pasado, ¿no? Pero en ese cuento
digamos que yo quería más bien, utilicé la música porque digamos es mi elemento más cercano, pero yo quería usarlo en términos de la creación, cualquier cosa que sea la creación. Inclusive hay una artística. frase en ese, Ujú. claro, hay una frase en ese cuento que es de Andy Warhol, que él dice, tú dedícate a crear. La gente definirá si eso es importante o no y cuál será su... Estoy parafraseando, evidentemente, pero dedícate a crear y el público definirá si eso tiene un lugar en la cultura popular. Tú lo único que puedes hacer es crear. Y yo quería plasmar eso como creador, ¿me entiendes? Como creador que todos los días se bate con a dónde van a llegar mis creaciones. Así como estamos hablando de la salida de este libro el día de hoy que me tiene muy contento, estoy celebrando un año de la salida de mi disco. Entonces, yo me enfrento todos los días al espejo ante un tipo que crea cosas, que imagina cosas y las crea y luego se enfrenta a la realidad de a dónde las ubica el público, ¿no? Entonces eso está un poco plasmado en ese cuento en específico. Y el otro, que del que hablabas, en efecto un festival y esta persona viene caminando y la voz de la cantante lo embruja para siempre, ¿no? Eso es un cuento muy bonito, se llama Flor de Kentucky. Flor de Kentucky, exacto. Flor de Kentucky. Si yo buscara en YouTube Jeremías y Lawson, ¿salen algunas de tus producciones musicales o no? Claro, sí, sale mi Ah, disco completo, salen videos que hemos hecho, sale todo qué por ahí. maravilla, qué maravilla. Ahora te pregunta, una cosa en la que también siempre, y me preocupo mucho, no solo en mi propio proceso de escritura, sino cuando opero como lector, que yo cuando doy talleres de cuentos, yo les digo a mis alumnos que cuando uno escribe, uno no puede volver a ser el lector que era desde antes de escribir, es decir, porque uno lee ya con esa mirada del arquitecto que entra a una casa y trata de analizar dónde pusieron la columna, esta viga, Ujú. qué función tiene, esto sostiene el segundo piso, lo que sea. Ellos siempre es como tratando de desentrañar el mecanismo con que el autor arquitectó la obra. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, tu prosa. Me parece que es una prosa muy cuidada, oraciones cortas, la puntuación. Siento que le concedes mucha importancia a la puntuación, al punto y coma. Creo que es un signo que te gusta. A mí Ujú. particularmente también me gusta y también. Y siento que le concedes y también importancia a la arquitectura en la que se sostiene ese relato, ¿ya? ¿Cómo es Sí. ese proceso tuyo de revisar, corregir, todo eso, hasta llegar a esa prosa hasta esa prosa y esa arquitectura con la que te sientes ya seguro para dejar que el cuento esté finalizado? Bueno, yo tengo la suerte de haber crecido en una casa donde la gente, mis familiares leen, siguen leyendo mucho, mucho, mucho. Y entiendo, además esto me lo dijo mi madre muy pequeño, me dijo, si quieres escribir tienes que aprender a leer primero. Tienes que leer, leer, leer. Ujú. Y empecé entonces a entender un poco que la escritura tiene una cadencia, tiene un tiempo, tiene un ritmo. No es solamente escribir una idea, no es solamente usar las palabras precisas, sino tener una voz, tener sí, una melodía dentro de la escritura. Y entonces cuando una vez he escrito los cuentos, te contaba el caso de mi abuelo, él los leía, los corregía y me decía, tienes que cambiar esto aquí y allá. Y mi abuelo y mi madre también. Mi madre se acuesta conmigo, yo le leo se acuesta en la cama y yo le leo los cuentos acá y ella me dice, es una persona que escribe muy, 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 muy bien. Me ayuda también, me dice, mira, esto deberías quizás, tienes muchas palabras acá, dilo de otra manera, estás redundando en este sitio. Entonces tengo la fortuna de contar con gente cercana y creo, y esto lo digo, si nos están escuchando personas que quieran empezar a escribir, es fundamental tener un círculo cercano a quien poder leerle, por lo menos esta es mi opinión personal, a quien leerle los cuentos o leerle tus relatos o leerle tu novela y que te pueda dar un poquito de feedback, porque uno puede perderse dentro de esas palabras, uno puede perderse dentro de la historia y por supuesto con la ayuda de los editores, y aquí es donde entra Santiago, que hizo un trabajo fantástico para editar estos cuentos, ¿no? Santiago, cada vez que a mí me devolvían los manuscritos con los comentarios de Santiago, fueron pocas las veces, creo que fue una sola la vez donde yo dije, bueno, aquí podemos tener una conversación sobre este punto en específico, pero todos los otros comentarios que me hizo tenía razón, ¿me entiendes? Entonces, sé que cuento, y ahora con Santiago también, con personas que pulen un poco la idea original, y eso es importante y fundamental para poder hacer un trabajo que esté muy bien acabado. Y creo que lo hemos logrado, la verdad. Claro. De, ¿hay algún cuento? Es decir, los cuentos que están acá consignados en este libro son los que habías escrito o escribiste algún cuento que por alguna razón no te llenaba, lo desechaste y que ahora digas, ay, el cuentico, este debería ir aquí.
Bueno, ese mal me lo hizo Catalina en realidad. Ajá, Porque habían otros cuentos, pero Catalina también tenía razón. Yo le envié otros cuentos y ella me dice, mira, hemos leído todos, creemos que para que sea una selección que sea homogénea, estos son los que deben quedar. Porque entre otros de los cuentos que le envié, había cuentos con humor, había cuentos que tenían otra dirección. Y tenía razón Catalina al decirme, mira, estos son los que entran dentro de este contexto que has creado. Vamos a utilizar estos y si quieres después hacer otro libro con estos otros, perfecto. Y la verdad tenía razón. Entonces me quedaron esos, que eventualmente serán el segundo libro, Dios mediante, que quizás el año que viene estemos hablando de esto tú y yo también, Andrés Mauricio. Ojalá sea así. claro. Claro que sí, se cuenta con eso. Y hay un cuento que recuerdo que era el hombre que soñaba, ¿no? Y que en algún momento eso que soñaba empieza a adquirir una consistencia tal que quizás él atesora más lo que soñaba que en la Que la vida realidad real. desde donde invocaba el sueño, ¿no? Sí, eso nace. Yo leí allá adentro hay un fragmento de lo que él llama el ejercicio del limón. Yo leí ese texto en algún lugar y me demostró el poder de la palabra. Ese texto, las personas que van a leer el cuento, habla de una persona que te va a hacer sentir que estás comiendo un limón solamente con palabras, porque a través de la sugestión, ¿no? Entonces el tipo te dice, corta el limón, huélelo, mírale el color verdoso. Y así te va llevando palabra a palabra hasta que pruébalo. Y a mí me pasó que cuando llegué en la lectura a ese lugar, se me trancaron las papilas gustativas. O sea, me había comido un limón. Y entonces descubrí la importancia de la sugestión, ¿no? Y la importancia de las palabras y cómo las palabras te hacen volar. Cosa que ya la sabía de antes. Por ejemplo, escuchando a Serrat, que es uno de mis autores favoritos. Yo en mi vida he estado en uno de los pueblos viejos de la vieja España, pero cada vez que escucho Pueblo Blanco siento que los conozco todos. Y esa es la importancia de un buen texto, ¿no? Y de un buen escritor que te hace viajar a sitios donde no tienes que estar ahí para saber cómo es. Entonces, en el caso de ese cuento, nació de ahí. Ajá. Si mi vida, hablando en términos del personaje, si mi vida es tan miserable y con este ejercicio he probado un limón, ¿qué pasa si con el mismo ejercicio me voy de viaje a Japón? Y Ujú. entonces se va de viaje a Japón. Pero después entonces mete a la mujer amada dentro de esa fantasía y empieza a crear una fantasía paralela, donde él vive la vida que él siempre quiso vivir, pero imaginada. Imagina, claro. Sí. ¿Cuál consideras tú que es de todo lo que implica el proceso creativo, lo que te genera más dificultad en lo que dices? No sé, hay escritores que dicen, bueno, para mí es la hoja en blanco, hay escritores que dicen es la hoja en blanco, otros escritores que dicen, mira, a mí se me dificulta construir un personaje real, verosímil, que el lector establezca una relación entrañable con ese personaje, o hay otros que dicen, mira, yo logro muy bien el personaje, pero las atmósferas se me dificultan. ¿Cuál crees tú que es ese gran y desafío tuyo a la hora de escribir? ¿Sabes qué pasa, Andrés? Y va a sonar jactancioso, pero no lo es completamente lo contrario. Yo puedo pasar perfectamente 6 meses sin escribir una palabra, pero cuando la musa conectó, es como que bajara un download de un disco, de un no sé de Ujú, dónde, del Topus Uranus, diría mi abuela, ujú, sí, y fluye. Y yo siento, es lo más cercano, o sea, la palabra que cabe ahí dentro de esa descripción es inspiración. Yo siento hacia dónde va el cuento, siento qué va a ocurrir. Es como es una cosa intuitiva, sé hacia dónde, y aparece el personaje, se aparece solo. Yo vengo escribiendo algo sobre el personaje principal, ya va, este tipo tiene que estar interactuando con esta otra persona haciendo esto, y lo traigo. ujú, Y entonces cuando eso ocurre, es la parte más emocionante porque hay un vértigo inmediato y una adrenalina que es lo mejor dentro del ejercicio de la escritura. Y lo mejor que me pasó dentro del ejercicio de la escritura es que un profesor me dijera alguna vez, tú simplemente escribe el primer draft, ¿no? La primera vez que te sientas. Escribes, no importa que tengas errores ortográficos, no importa que estés redactando mal, no importa, escribe toda la idea como venga, sigue escribiendo, no pares, mientras la idea esté fluyendo, tú continúa. Después entonces la acomodas, la pules, quitas las palabras que no van, pero la idea principal, hacia dónde va la historia, me ocurre así. Me siento y empiezo taca, 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 y no paro. Y cuando, por supuesto, ya digamos que estoy cansado, que ya he escrito mucho y que ya no quiero seguir escribiendo, al día siguiente ya sé exactamente para dónde van los tiros y lo que hago es
reconectar lo que comencé la noche anterior. Entonces, he tenido suerte porque sé de mucha gente que se sienta a escribir y la hoja, lo acabas de decir, la hoja en blanco se queda ahí, en blanco. Y el titilando la cosa así en la computadora, ¿no? Tac, tac, ¿y por dónde empiezo? Como te contaba antes, yo no me siento a escribir hasta que no tengo la idea en la cabeza y hasta que no siento ese vértigo y ese rush de adrenalina que me hace sentarme a escribir. Entonces, cuando eso ocurre, simplemente ya viene fluyendo lo que traigo arriba en la cabeza. Claro, y te pasa que en alguna ocasión sientas que ese libreto se empieza a perder, es decir, que yo había planeado este cuento por acá, pero la escritura empieza como a quererme llevar por otro sendero, quizá por Claro, un camino que no pensé transitar. Juan Pescador. Juan Juan Pescador Pescador. fue totalmente así. Voy a escribir esto y cuando empiezas a escribir, de repente es una palabra. De Ujú. repente fue cuando dije, ¿dónde se da esta historia? En la isla de Guernsey. Eso por supuesto me dio otro montón de cosas y otro montón de elementos para sumarle a la historia. Entonces, ese fue el cuento donde más se acerca a eso que acabas de describir. Yo pensaba llevarlo a un sitio que inclusive era en Venezuela, que era el lugar que Ujú. yo conozco, además caribeño, ¿no? Con muchas playas y mucha agua y mucho mar, pero de repente algo pasó adentro y se pasó a la isla de Guernsey y la historia cambió completamente en ese momento. Claro. Una cosa a la que me parece que también le haces tú mucho énfasis es, y me parece que dosificas muy bien una descripción que puede resultar poética, bella, de un paisaje, del sol entrando por, no sé, por el cenita, Mm, y mm. haces esa descripción, pero no te excedes, sino que es como que dejas un pincelazo de esa belleza, de esa expresividad poética, y ya, y vuelves al cuento. Narras, 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 y después pones esa imagen y vuelves al cuento. Y una de las cosas que a veces uno ve cuando las personas tienen mucha sensibilidad poética, es que uno siente que en el momento que se abre la puerta para la poesía, como que se quedan ahí, se les olvida que estaban contando una historia. Tú lo dosificas Ciertamente. bien. Sí, lo que pasa es que para mí lo más importante es el personaje y la historia. Esa pincelada es eso, una pincelada, no debe ser más que eso. Ujú. Y además, te decía que mi madre y mi abuelo me ayudaron mucho en eso. Y Hernán Vera, un gran amigo con quien estuve en clases de literatura, de escritura aquí en Miami, también, ¿no? No usar palabras rimbombantes ni ser excesivo a la hora de escribir. Y Borges también, en alguna entrevista lo escuché, por supuesto, entrevista grabada en blanco y negro, lo escuché decir que la mejor manera de escribir es contando lo que puedes contar con la menor cantidad de palabras posible, ¿no? Y el mejor escritor es el que logra hacer eso. Y esa es nuestra lucha. Yo creo que en términos de... Aquí hemos hablado de la imaginación, de cómo se crean los personajes y eso, pero también está después la parte técnica que tiene Mm. que ver con eso, ¿no? Y que enseñas tú también y que yo estoy... Creo que eso es como el póker. Lo aprendes a jugar un día, pero nunca te haces un máster de eso. Estás siempre toda la vida tratando de aprender cómo decir más cosas con menos palabras. Y eso nace de ahí. No creo que no me ocurrió. En algún momento escribí cuentos donde lo llevé a tonos rimbombantes y mi abuelo fue el primero que me dijo, esto es innecesario. Hasta aquí está bien. Y esa voz se me quedó. Y inclusive, yo creo que se lo conté a Catalina o a alguien, lo debo haber contado alguna vez. Quisiera recordar exactamente dónde fue, porque me ocurrió en este libro, donde yo estaba escribiendo una frase, estaba escribiendo el cuento, y vengo escribiendo y de repente llega una parte donde yo no puedo decir que lo siento porque esas cosas no se sienten. No puedo decir que lo escuché, fue más como que fue una percepción de que mi abuelo, que en paz descanse ya en ese momento había fallecido, me dijo, tú sabes que ahí estás usando palabras que no necesitas y sabes que eso no lo deberías escribir. Yo te lo juro, Andrés, yo no puedo explicar en palabras qué fue lo que me Ujú. ocurrió en ese momento, pero tiene que haber sido él de alguna manera. Yo sentí, eh, tú sabes que esto no está bien. Y era como si fuese él haciéndome esa acotación. Entonces, siempre me quedó eso en la cabeza, pues usar las Claro, palabras correctas. qué bello eso. Sí, Sí, antes de darle paso a los comentarios que las personas de seguro han puesto en el chat, no sé si tú tienes el libro ahí para que leas de pronto un fragmento o algo para que se hagan una idea de... sabes que no lo tengo. Yo lo No tengo lo tengo. acá, ¿quieres que lea un Sí, si tienes fragmento? alguna cosa que tengas ahí subrayada, me encantaría ver además qué escogiste. Vale, entonces ya te digo, Dale. permíteme un segundo, lo ubico acá porque al tenerlo minimizado no, al tenerlo minimizado no, aquí voy, un segundito. Voy a leer el comienzo de este cuento, ya te digo acá. Si ustedes quieren, las personas que nos están oyendo, y ahora que Andrés Mauricio está buscando el cuento,
yo quisiera, si se me permite, puesto que yo soy fanático, fanático no es la palabra, me gustan mucho los sonetos. Y ahora que estamos hablando del libro, me gustaría leer un soneto que yo escribí que tiene que ver con los libros, ¿no? ¿Me das permiso, Andrés? Sí, puede ser. Dale, dale, claro que sí. Aquí ya Bueno, encontré el fragmento y cuando leas ese, dale, entonces dale, leemos yo acá. te sirvo de preámbulo entonces. Vale. Dice así, un libro es una lámpara que alumbra la cura contra el miedo y contra el dolo. Aquel que a la lectura se acostumbra piensa por sí mismo y no está solo. Tablas de arcilla, el códice, la imprenta, papiros, el ebook, los pergaminos. Si fuesen siempre libros la herramienta, hubiesen más poetas que asesinos. Sé que ser hombre es más que ser valiente, vivir con el cuchillo entre los dientes o resolver problemas y acertijos. Mas siento que cumplí con lo mundano, con este, que ahora tiene entre sus manos, me faltan solo el árbol y mis hijos. ¿Se te fue el sonido? No, ¿me escuchas? Ahí ya, ajá, sí, ya. ¿Escuchaste todo o no? Sí, escuché todo. Ah, bueno. No, es que sabes y qué pasó, y qué me generó, que miré la pantalla del celular donde estoy viendo la transmisión en vivo y Ah, cuando vi la ya. pantalla creo que está con un retraso como de 15, 20 segundos. Ah, caramba. Entonces tú te detuviste, pero yo vi la imagen que seguías hablando y dije, ay, y ya no estoy Bueno, escuchando, pero ¿ya? aquí estamos, aquí estamos. A ver, ¿qué escogiste tú? Me encantaría ver qué fragmentos has escogido. Bueno, o sea, hay muchas posibilidades. Ahora quisiera y leerles un cuento que tiene como título En un vergel, Sí, ¿vale? sí. Dice, el cielo de siempre ahora es gris, el sol ilumina brillante en el cenit, el agua que recojo del manantial nace del mismo lugar, pero sabe diferente. La fruta que endulzaba nuestras bocas ahora me es insípida. Sé que en realidad es mi paladar el que no es el mismo. Yo no soy el mismo, ya nada es lo mismo. Mm. Llegó sin aviso una madrugada a la soledad a compartir conmigo este sillón. Las golondrinas volverán del este como cada vez. ¿Recuerdas que solíamos recostarnos en el prado a verlas llegar? Nos sorprendía que fueran tantas, aunque presenciáramos su regreso año tras año. Imaginábamos las noticias que traerían de África. ¿Cómo será tener que vivir huyendo del frío? Te preguntabas. Qué desperdicio del privilegio de volar. Mm. Amanece y el gallo canta. Podría jurar que sin entusiasmo. Pueda que sea una vez más mi ánimo. Las abejas producen frenética su miel. Los abedules que sembraste están frondosos. Ya casi alcanzan los 10 metros. En Mm. el de la derecha, un carpintero ha hecho su nido. Le tomó 3 intentos. Beberé café, saldré a ordeñar. Los conejos jugarán, silvestres a mis pies. Hay un mundo fantástico allá afuera que se despliega majestuoso y se me ofrece como una acuarela. Y yo sentado en el umbral solo deseo que estés aquí. Bah. Ahora, ahora bajo al pueblo arrastrando los pasos y el costal. Todavía, amor, preguntan por ti. No Mm. los culpo, no lo saben, no les he dicho. Contesto cualquier cosa, no quiero que se enteren. Confieso que al menos me distrae inventar una excusa cada semana. De la cola de algún cometa hay que atar la creatividad. Por la vida van, sumando, restando, intercambiando, soñando, exigiendo, sufriendo, amando, pensando, diciendo, creyendo que la felicidad se cuenta en unidades o llegará atada a algún evento futuro. Se Mm. gastan la vida esperándolo y cuando llega ya es muy tarde y es el presente el que se ha ido. Es un absurdo, como querer realizar una utopía. No puedo criticarlos, fui exactamente igual hasta el día de tu partida. Es conocido que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Mm. aunque no sepamos lo que esto significa. Palabras no enseñan, solo la experiencia cuando llega, y tener que aceptar que la arena del tiempo tiene su final es casi imposible para mí. Oh, la Ese es angustia el... de ese hombre, Dios mío. Sí, Ay, Dios. Sí, sí, la verdad, me ha tocado ese texto, te lo digo, de verdad. Por supuesto, ahí estoy jugando con, estoy metiendo los pies en la orilla de alguien que ha perdido un ser querido, por supuesto, ¿no? Y eso fue sí. lo que salió. Claro, sí, sí, me parece muy bello. Y bueno, y creo que va a pasar Catalina o Santiago en este momento porque ya han hecho revisión de los comentarios que han hecho en la transmisión para que Jeremías pueda responderlos. Buenísimo. Hola, Santi. Caballeros, otra vez los saludo. Qué buena charla la que han tenido. Pues la verdad le he pasado fantástico aquí hablando de literatura con Andrés. No podría estar más contento, te lo confieso. No, y seguramente las Lo personas mismo que te nos digo. están escuchando también están bastante agradecidas porque ha sido una charla en torno no solo al libro, sino en torno al género del cuento bastante fructífera. Bueno, nosotros hemos solucionado
o seleccionado, perdón, algunos comentarios de la gente. Ok. Y esta es una pregunta que hace John Jairo Palomino para ti, Jeremías. A ver. Pregunta, ¿cuál es el cuento de la colección que más te gusta? John Jairo, primero muchas gracias por tu pregunta y por estar acá con nosotros. Eso es como preguntarle a un padre cuál de sus hijos es su favorito. Es casi imposible contestarlo, ¿no? Y ocurre también en el género canción. Cuando me han preguntado cuál es tu canción favorita de tu disco, cada cuento tiene una función o yo quiero contar algo, quiero mostrar un color dentro de una paleta de colores y eso los hace todos especiales. La verdad no podría escoger uno por encima de otro. A ver, con una 38 en la cabeza, creo que El hombre que soñaba, porque fue ahí donde empezó todo. Cuando yo escribí ese cuento y mi abuelo lo leyó y me dijo, este cuento está muy bien, me dio la confianza de poder seguir escribiendo. Sin embargo, hay cuentos ahí en el libro. Quantum, por ejemplo, es un cuento que me emociona mucho. El cuento que hablaba Andrés del músico en New York, Vidas Pasadas. La verdad es que no podría escoger uno, pero si hay que escoger uno, sería El hombre que soñó que soñaba, porque digamos, fue el inicio, el génesis de toda esta historia, ¿no? Gracias, John Jairo. Bien, antes de hacerle la misma pregunta a Andrés, porque me gustaría ver la perspectiva del lector de la colección, ¿cuál es el cuento que más te llegó, Andrés? Pero antes de que me respondas, porfa, otra preguntita que hacían por aquí en el chat era de estos cuentos, Jeremías, si no hubiese sido un cuento, ¿cuál habrías tomado para trabajar como canción? Qué buena pregunta. Porque se dio al revés. Juan Pescador es una canción y El señor Pelletier es una canción también. Y En un vergel es una canción también. Eh, creo que creo que Quantum podría ser un cuento porque por esa cosa misteriosa y el lugar en donde se da en el Medio Oriente, quizás podría traerlo, no sé cómo, porque es un cuento sumamente extenso y con muchas cosas, con muchos ángulos. Pero dentro de una canción de 5 minutos bien podría Quantum convertirse en una canción trabajándola mucho, ¿no? Y haciendo como hacen los escultores, que tienen la cerámica, la arcilla enfrente y van quitando el exceso, ¿no? Perfecto. Me- Andrés, ahora sí tu respuesta, por favor. Bueno, también es difícil. A mí varios de los cuentos y me llegaron por diferentes motivos, algunos desde la perspectiva de la técnica, del oficio, de la escritura, otros porque me llevaban a preguntarme cosas, como el del hombre, el de que soñaba y que soñaba, y Mm. me llevaba como a cuestionarme eso, como del papel del sueño, el papel de los sueños, o la interpretación y de los sueños en la vida de las personas. Pero yo creo que de pronto me quedaría con el del músico que cuando va en el vagón del tren es acechado por un fantasma de muchísimos años atrás, Mm. ¿ya? Sí, creo que me quedaría con ese, Una rosa azul se llama ese cuento. una rosa azul. Sí, Ujú. Sí, sí, sí. Una rosa también. azul. Bueno, Sí. mientras yo los escuchaba a ustedes dos dialogar, hablaban también en torno a la musicalidad, a la evidente presencia de la música que se encuentra en este libro. Y precisamente en el recorrido de armazón del libro, eh, algo de lo que a mí me gustó mucho es la sonoridad que tenían los relatos de Jeremías. Yo creo, y lo menciono porque me parece que va a ser un aspecto a resaltar que los lectores podrán apreciar bastante en estos cuentos. Cuando yo leo Polaroid, estoy leyendo realmente las letras de un sujeto que va capturando imágenes con su cámara colgada al cuello, Mm. pero también estoy escuchando las canciones de Jeremías, que de alguna u otra forma, si el lector logra introducirse muy bien dentro del libro, va a encontrarlo allí, porque Jeremías, aunque no lo quiera, es quien logra ambientar muy bien estos relatos, estos personajes, y yo creo que casi que uno dice, este personaje es él, Mm. ciertamente. Yo, bueno, hago este comentario porque
Me parece sí que es algo fundamental en el libro, la musicalidad. Bien, vamos a ver qué más preguntas tenemos No, por pero ya acá en va, el Santi, chat. pues no te vas a escapar del anzuelo porque resulta que tú ¿Cuál hiciste la... anzuelo? ¿Cómo Ya, así? ya Cuéntame. voy para allá. Lánzalo. Tú hiciste la edición de estos cuentos y yo quiero que ahora tú digas cuál ha sido tu preferido, cuál te ha gustado más. Corresponde. De casualidad no se está cayendo la señal o algo. No, mentira. ¡Qué vivo eres! Ah, Eh, vale, de estos cuentos. Bueno, me la pones difícil, ¿no? sí, ¿viste? Porque como editor tuve que meterme de lleno en todos ellos. Sí. Entonces, escoger uno será como darle una puñalada a los pequeños hijitos, ¿no? Eh, pero bueno, si me tengo que quedar con uno, yo creo que sería el cuento del cromo. El cromo 182. Cromo 182 porque me parece que lo que logras ahí con el personaje del niño es algo muy fuerte. Mm, Realmente uno como lector asiste a la voz de este pequeño mm. y capta su suavidad, Su su inocencia, sí. timidez, su Sí. inocencia. Realmente, o sea, creo que lo más difícil para un autor siempre va a ser personificar. Y en ese cuento lo logras fenomenal. Es el único cuento en donde yo realmente siento que no estás tú contándome la historia, sino que es este niño. Sí. Y bueno, por eso me Qué quedo con bueno, ese. qué bueno. Es también uno de mis cuentos favoritos, lo confieso. Porque todos lo son. Bueno, aquí nos dice Jesús Enrique Urdaneta, mucha expectativa por también escuchar el audiolibro, la visión de los cuentos que han conversado genera mucha expectativa, mucho éxito. Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Ojalá te guste. Pedro Antonio Torres nos dice, te felicito, Jeremías, me agrada mucho la musicalización de la escritura. Muchas gracias, Pedro. Ciertamente este libro viene con música, casi que viene con un CD atrás. ¿Viste esos libros? No sé si en Colombia ocurría, pero en Venezuela había libros que traían música en un pequeño CD. Bueno, este libro casi es un poco así, tiene musicalidad dentro de los relatos también. Bueno, Alfredo Baldovino envía saludos, Andrés Mauricio. Bueno, les recuerdo también a todos los que nos están viendo y escuchando que el libro de Jeremías ya se encuentra disponible como ebook y también en audiolibro. Lo encuentran en Amazon Books, en Google Books, está en Fonolibro para el formato de audiolibro y próximamente aquí en Colombia tendremos la preventa con la Librería Central de Bogotá y luego ya se irá dispersando en las siguientes. Mm. Bueno, caballeros, para ir cerrando este encuentro, quiero darle paso a la persona que ha hecho posible que estemos hoy todos aquí. Es la persona que tiene en su cabeza el, todo el motor cultural de este sello que es Palabra Libre. Y les hablo de Catalina Martínez, nuestra directora editorial. Ahí. Y aquí viene. Cata, tienes el micrófono cerrado, creo. Ahí Hola, estás. ahora sí me oyen. Hola, perfecto, sí. Nada, pues estoy emocionada. Yo aquí, no, menos mal que no se oía, pero aplaudía porque había momentos en que sentía que lo que decían me conmovía y bueno, con el libro de Jeremías todo me ha conmovido, desde cómo nos conocimos hasta cómo ha pasado el proceso de la edición, los tropiezos, bueno, hemos tenido varias cosas que han hecho que el libro haya hasta hoy llegado a ver realmente la luz. La luz del día. Sí, y me Sí. emociona mucho ver cómo se conectaron todos. Andrés Mauricio con Jeremías, Santiago. Creo que sin proponernos logramos un bonito equipo para trabajar en este libro y salió un libro muy bien, muy bonito. Nada, los felicito a todos. Les doy las gracias por acompañarnos, a las personas que se unieron a la transmisión
y sobre todo los invito a que nos sigan en las redes sociales de la editorial, que busquen nuestros libros en las tiendas online. El libro de Jeremías ya está disponible como ebook y como audiolibro en Fonolibro y en Amazon, bueno, en todas las tiendas que ya mencionó Santiago. Y invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestros próximos eventos. Tendremos un evento con Jeremías en donde vamos a involucrar la música, esa música que no lo abandona y que no lo abandonan en sus libros. Y bueno, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos, por estar conectados a esta hora que se me pasó muy rápido y la disfruté muchísimo. Muchas Sí, se gracias fue a ti, volando. Catalina, a Santiago, a Jeremías. A mí me quedó una duda. ¿Jeremías Lawson es tu nombre real o es un seudónimo, nombre artístico? Mi nombre real, mi nombre y mi Nombre real. apellido, sí, señor. Ah, ok, Sí. ok. Igual el nombre, el mejor nombre de escritor lo sigue teniendo Santiago. Una persona que se llama Santiago Díaz Benavides es escritor donde lo pongan. Sí.